Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el lugar donde destapamos todos los secretos, las intrigas y los salseos más jugosos del mundo del entretenimiento. ¿Cómo están hoy, mis cotillas consentidos? Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado ríos de tinta en los últimos tiempos. Hoy vamos a hablar de Yaman y Demet. Sí, como lo oyen, la pareja que nos ha robado el corazón, los protagonistas de esas novelas que nos han mantenido pegados a la pantalla y que han generado una legión de fans alrededor del mundo. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de sus personajes, no, hoy vamos a hablar de ellos, de Yaman y Demet, en la vida real, fuera de los sets de grabación. Y es que las últimas noticias, las últimas confesiones, bueno, más bien diría, la bomba que han soltado, ha dejado a todos con la boca abierta. Así que si quieren saber todos los detalles, todo lo que se ha dicho y lo que se esconde tras bambalinas, quédense conmigo hasta el final porque esto se va a poner interesante. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejarnos un like si este tema les emociona tanto como a mí. Empezamos. Bien, ahora sí, vamos al grano. La verdad es que la relación entre Yaman y Demet siempre ha sido un tema candente. Desde que los vimos por primera vez juntos en pantalla, la química fue innegable. Esas miradas, esas sonrisas, esa conexión, ay por favor, que hasta los más escépticos sentían mariposas en el estómago. Pero claro, al principio todo eran especulaciones, los rumores iban y venían, que si son amigos, que si hay algo más, que si el novio de ella, que si la ex de él, un verdadero culebrón digno de cualquier telenovela. Pero la verdad es que tanto Yaman como Demet siempre mantuvieron un hermetismo absoluto, con respuestas vagas y escurridizas cada vez que se les preguntaba al respecto. Y así fue durante años, dejándonos a todos con la intriga y alimentando nuestras fantasías de que algún día, quizás, esa química de la pantalla se trasladaría a la vida real. Y debo decir que muchos de nosotros, incluyéndome, hemos estado esperando con ansias ese momento. Pero, ¿qué ha pasado recientemente? ¿Qué ha cambiado para que todo esto se haya descontrolado de una manera tan explosiva? Bueno, prepárense porque aquí viene la carnita, como dicen por ahí. Resulta que en una entrevista reciente para una revista internacional de renombre, Yaman y Demet decidieron abrir sus corazones y confesarlo todo. Absolutamente todo. Y cuando digo todo, es que no se guardaron absolutamente nada. No sé qué les habrá pasado por la cabeza, si fue un ataque de sinceridad repentino o si simplemente decidieron que era el momento adecuado para revelar la verdad, pero el caso es que las declaraciones que hicieron fueron sencillamente impactantes. En primer lugar, confirmaron lo que muchos de nosotros ya sospechábamos, sí, la química era real. Pero no solo eso, reconocieron que durante el rodaje de sus novelas, entre ellos hubo algo más que una simple amistad. Hubo una conexión profunda, un sentimiento muy fuerte, algo que ellos mismos describieron como inevitable. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante porque explicaron que este sentimiento no se limitó a los sets de grabación, sino que traspasó las pantallas y se convirtió en algo real y tangible en sus vidas. Es decir, señores, estuvieron juntos. No sé ustedes, pero a mí se me puso la piel de gallina al leer esas declaraciones. Y no solo confirmaron que estuvieron juntos, sino que además explicaron las razones por las que decidieron mantenerlo en secreto durante tanto tiempo. Y aquí es donde entra en juego la parte más humana, más sensible de esta historia. Resulta que ambos tenían sus propios miedos, sus propias inseguridades, y no querían exponer una relación tan importante y especial a la vorágine mediática que les rodea. Querían protegerlo, cuidarlo y permitir que creciera de forma natural, sin presiones ni expectativas externas. Y a pesar de que la relación no funcionó a largo plazo, ambos reconocen que fue una etapa muy importante y significativa en sus vidas. Ahora, claro, aquí es donde viene la pregunta del millón, ¿por qué no funcionó? ¿Qué pasó? Bueno, la respuesta no es tan sencilla como una ecuación matemática. Ambos admitieron que la presión mediática, las agendas laborales tan apretadas y las diferencias de personalidad, jugaron un papel importante en el desgaste de la relación. No se culparon mutuamente, no hubo rencores ni resentimientos, simplemente reconocieron que no era su momento y que a pesar de todo, se guardan un gran cariño y respeto. También hicieron hincapié en que a pesar de haber terminado como pareja,
siguen siendo grandes amigos y compañeros, y que siempre se apoyarán y se desearán o mejor. Y eso, la verdad, es un gran ejemplo de madurez y de saber gestionar una ruptura de la manera más sana y respetuosa. Pero claro, después de estas confesiones explosivas, la pregunta que ronda en la cabeza de todos es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo afectarán estas declaraciones a sus carreras? ¿Cómo lo tomarán sus fans? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos en el futuro? Bueno, estas son preguntas que todavía no tienen respuesta, pero lo que sí sabemos es que estas confesiones han removido el avispero, y han generado un torbellino de comentarios y especulaciones en redes sociales y en todos los medios de comunicación. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos se sienten decepcionados porque sus sueños de que la pareja terminara junta en la vida real no se han cumplido, otros, en cambio, aplauden su sinceridad y su valentía al reconocer públicamente lo que sintieron, y otros, los más optimistas, siguen aferrándose a la esperanza de que en un futuro, quizás, las cosas puedan cambiar. Lo que está claro es que esta historia, la historia de Yaman y Demet, es una historia que nos ha tocado el corazón, una historia que nos ha recordado que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa, capaz de unir y separar, de generar alegrías y tristezas, pero sobre todo, una fuerza que nos hace humanos. Y aunque la historia de amor entre Yaman y Demet haya llegado a su fin, su historia como compañeros, como amigos, y como profesionales, sigue más viva que nunca. Y eso es lo que realmente importa. Ahora, hablando un poco más sobre las consecuencias de esta confesión, es interesante observar cómo los medios han reaccionado a estas noticias. Algunos, los más sensacionalistas, se han centrado en el drama, en el morbo, en el salseo, mientras que otros, los más serios y profesionales, han tratado el tema con la delicadeza y el respeto que merece. Y es que la verdad es que este no es un tema que se deba tomar a la ligera. Estamos hablando de sentimientos, de emociones, de personas reales, y es importante tener cuidado con cómo se aborda la información y cómo se transmiten las noticias. Y es que al final, los famosos, los personajes públicos, también son personas, con sus propios miedos, sus propias inseguridades y sus propias luchas. Y es importante recordar que detrás de la fama, de las luces, de las alfombras rojas, hay seres humanos que merecen respeto y comprensión. Y por eso es muy importante tener cuidado con los juicios y con las especulaciones, y ser conscientes de que las palabras tienen poder y que pueden afectar mucho a las personas. Y ahora, volviendo un poco al tema de Yaman y Demet, me parece importante destacar la valentía de ambos al decidir hacer pública esta confesión. Y es que no es fácil abrir el corazón y contar una historia tan personal, tan íntima, a todo el mundo, y sobre todo, cuando la historia no tiene un final feliz. Pero a pesar de ello, ambos decidieron ser honestos y sinceros, y mostrarse tal y como son, sin máscaras ni disfraces, y eso, la verdad, es algo que debemos aplaudir. Y además, esta confesión nos ha dado la oportunidad de ver a Yaman y Demet más allá de sus personajes, de conocer un poco más sobre sus vidas, sobre sus sentimientos, y sobre sus experiencias. Y es que al final, la vida es una montaña rusa, llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de amores y desamores, y lo importante es aprender de cada experiencia, crecer como personas, y seguir adelante siempre con la cabeza en alto y el corazón abierto. Y ahora, para ir cerrando este tema, me gustaría hacer un pequeño análisis de la relación entre Yaman y Demet, y tratar de entender qué es lo que hizo que esa conexión fuera tan especial y tan fuerte. Y es que al final, el amor es un misterio, un enigma que no siempre tiene una explicación lógica, pero que sí tiene la capacidad de transformarnos y de marcarnos para siempre. Y en el caso de Yaman y Demet, la verdad es que la química era innegable, la atracción era palpable, y la conexión era tan profunda que incluso traspasaba la pantalla. Y quizás esa fue una de las claves de su éxito, el hecho de que lo que sentían era real, y eso se transmitía a través de sus interpretaciones, y hacía que nos sintiéramos identificados con sus personajes. Pero también es verdad que a pesar de toda la magia y la química, la vida real es diferente a la ficción, y las relaciones, por muy fuertes que parezcan, no siempre funcionan. Y en el caso de Yaman y Demet, a pesar de todo el amor que se tuvieron, las circunstancias de la vida hicieron que sus caminos se separaran, y que cada uno siguiera su propio rumbo. Pero al final, lo importante es que ambos se llevaron un aprendizaje de esta experiencia, y que ambos han crecido como personas. Y ahora, como siempre, me gustaría saber qué piensan ustedes, mis cotillas consentidos. ¿Qué les ha parecido toda esta historia? ¿Creen que la confesión fue necesaria? ¿Tienen alguna teoría sobre por qué no funcionó la relación?
Déjenme sus comentarios en la caja de abajo, que me encanta leer sus opiniones y sus puntos de vista. Y bueno, después de este recorrido por la explosiva confesión de Yaman y Demet, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. En primer lugar, confirmamos lo que muchos ya sospechábamos: la química entre ellos era real y trascendió la pantalla. En segundo lugar, entendimos las razones por las que mantuvieron su relación en secreto, protegiéndola de la presión mediática y permitiéndola crecer de manera natural. En tercer lugar, analizamos las causas de la ruptura, que incluyeron la presión, los horarios laborales y diferencias de personalidad, pero siempre manteniendo el respeto y la amistad. Y finalmente reflexionamos sobre el impacto de esta confesión en sus carreras y en sus fans, quienes se encuentran divididos entre la decepción y la admiración. Pero más allá del drama, la realidad es que esta historia nos deja una lección importante sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la honestidad. Y por eso me gustaría agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo, por estar siempre ahí, y por ser tan participativos y por hacer de este canal un lugar tan especial. Su apoyo y su energía son los que me motivan a seguir investigando y compartiendo todas estas historias. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones, teorías y reflexiones sobre este tema. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos y familiares para que también se enteren de todos los detalles, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima, mis cotillas consentidos, y recuerden que la verdad siempre sale a la luz. Hasta la próxima.